Por el formato de competición, si pierdes es muy difícil ya, o imposible. Entonces aquí pasa todo por ganar o empatar. El año pasado pues se consiguió, a veces lo consigues, otras veces no lo consigues, pero está claro que te marca mucho el primer partido. Yo no pienso ni en Aragón, solo pienso en Cataluña y esperemos a ver si somos capaces de rascar los 3 puntos. Un rival temible, sí. Sí, porque pues tiene jugadores de mucha calidad, la gran mayoría son internacionales, pues igual te juegan 5 jugadores del Barça, pues que entrenan a otro nivel, ¿no? Y al final pues eso marca en un partido. La calidad individual marca mucho. Después pues se supone que tienen un ritmo, les gusta tener muchísimo el balón, entonces tienes que estar preparada físicamente para aguantar 90 minutos detrás de ellas. Después tienes que tener la capacidad de cuando tengas balón que te dure y hacer cosas. O sea, es un nivel alto, nivel alto. Está claro que los últimos años, la última vez que nos enfrentamos perdimos 1-0 hace 4 años, pero nuestra generación era muy buena, quizá era de las mejores de los últimos años, ¿no? Pero bueno, se han ido acortando las distancias, no es lo de hace 10 años que era dificilísimo conseguir vencerles, hoy hay posibilidades. Pues vamos a ver, lo que está claro es que vamos a arriesgar al máximo y vamos a tratar de proponer lo nuestro, nuestra idea, vamos a creer en nuestras posibilidades y nuestras posibilidades pasan realmente por arriesgar, presionar, ser intensas, estar cerca de ellas. Pues vamos a tener un riesgo muy grande, vamos a cubrir un riesgo muy grande vamos a tener muchos espacios en nuestras espaldas, vamos a ver si son capaces de no salir fácil de nuestra presión y a partir de ahí, pues si todo eso somos capaces de hacerlo bien, yo creo que vamos a tener muchas más posibilidades. Pues para todos es muy bonito, pero para ellas yo me imagino que es súper emocionante y vivir una experiencia así y entonces pues la labor mía es quizá hacer justicia o ser lo más justo posible dentro de las necesidades que tengamos y tratar de hacer el grupo el mejor grupo posible o el bloque más perfecto que podamos tener, ¿no? Y experiencia para todos es inolvidable porque pasas a convivir 3 días completos con un grupo de personas, estás junto todo el día y es una experiencia que te marca para siempre.